Bien, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y vamos a compartir por unos breves momentos y con la ayuda del Señor las señales antes del fin. Las señales antes del fin, quizás, si Dios lo permite, para llegar a las grandes señales del tiempo del fin. Pero voy a hablar primero un poco las señales que son antes del fin. Acá estoy leyendo en Mateo capítulo 24. Entonces, comienzo en el nombre de Jesucristo y que Dios nos ayude y nos pueda dar revelación de su palabra. Entonces, acuérdense que la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera que alumbra mi camino. Y Jesús es la palabra, Él es el verbo de Dios. El verbo de Dios, la palabra de Dios que se hizo carne. Entonces leo en el nombre de Jesucristo en Mateo 24 y vamos a ir hablando un poquito y contrastándolo un poco con Apocalipsis capítulo 6, que es cuando el Cordero de Dios, cuando el Señor Jesucristo abre los sellos. Y esta apertura de los sellos del libro que estaba cerrado y sellado con 7 sellos ocurre en el tiempo del fin. Y lo que sucede es que esto ya fue abierto, porque ya Cristo, quien es el Cordero, abrió el libro de redención que estaba cerrado y sellado con 7 sellos. Entonces leo acá en Mateo capítulo 24, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y nosotros sabemos que ese templo, digamos, tremendo templo que había en Jerusalén, fue destruido por Tito el año 70. Entonces acá el Señor, el año 30 y fracción, ¿cierto?, está profetizando de eso, que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y el templo fue realmente derribado. Entonces acá hay un título que dice señales antes del fin. ¿Qué señales vendrían antes del fin? ¿El fin de qué? El fin de la tierra, etc. ¿Ya? Entonces, y dice el versículo 3 del capítulo 24, si ustedes quieren lo leen conmigo, tomen su Biblia y la abren en Mateo 24 y vamos leyendo juntos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La verdad que fueron 3 preguntas en una, porque la primera pregunta es: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, que no quedará aquí piedra sobre piedra y que no sea derribada. ¿Ya? Y la otra, la segunda pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? Eso es la segunda venida del Señor. ¿Ya? Y la tercera pregunta: ¿y del fin del siglo, del tiempo del fin, el final de todas estas cosas? ¿Ya? O que lo vamos a ver más adelante, la quemazón de la tierra, que es lo que viene. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si nosotros el versículo 4 y el versículo 5 lo comparamos con Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 y el versículo 2, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y esto era Juan, porque se lo estaba mostrando a Juan. Y miré, dice Juan, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese es el primer sello, ¿ya? Hay muchos que han confundido este primer sello diciendo que es Cristo, ¿ya?
y hasta lo han dibujado. Entiendo, los testigos de Jehová me han mostrado, ¿cierto? Un dibujo donde sale, digamos, un rey, ¿cierto? Montando un caballo blanco y con un arco y con flechas. Pero lo curioso que acá en el capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 1 y 2, tenía un arco, pero sin flechas. ¿Y qué hace un arco sin flechas? Más bien no era Cristo, era el anticristo que venía personificando la verdad. Tan igual a Cristo, ¿ya? Porque venía montando en un caballo blanco. Y dice, leo de nuevo, y miré y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, punto y coma, pero no dice que tenía flechas. Tenía un arco, y un arco sin flechas no hace nada, ¿ves? Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ahora, si usted ve un billete de $1, hay algo que me está diciendo en mi corazón, habla de un billete del dólar. Y si usted ve el billete de $1, usted se va a dar cuenta que en un lado, ¿cierto? Creo que al lado izquierdo del billete del dólar, de $1, donde dice In God we trust, y sale que ahí Dios es uno, ya al lado izquierdo sale una pirámide y una piedra de corona arriba, ¿ya? Y entiendo que ahí dice el gran sello, pero a la derecha, si es que no estoy equivocado, sale un águila, el águila americana, en sus garras tenía flechas, y ese sí que es poderoso. Esa águila en el billete del dólar, Dios hace que hasta el mundo testifique de su verdad, de la palabra, ya esa águila representa a un profeta que se levantaría en la tierra a los Estados Unidos. Entonces, y al otro lado, ¿cierto? Está lo más importante, que es el gran sello, y es una pirámide con una corona arriba, con una piedra de corona, ¿ya? Y que digamos, y que el mundo lo ha torcido, ¿cierto? Los masones y todo eso lo han torcido, porque acuérdense que el diablo es un copiador, ¿ya? La pirámide de Egipto no es diabólica, no. Esa fue construida, usted sabe, por Enoch, el séptimo de Adán. Y la ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene una disposición de manera de pirámide, una disposición piramidal. Si ustedes leen ahí, la gran ciudad de Jerusalén, que viene descendiendo del cielo como una esposa dispuesta y ataviada para su marido, tiene una forma piramidal. Entonces, eso es lo que está hablando el billete de $1, ¿ya? Donde dice ahí en el dólar, In God we trust, en Dios confiamos, y entonces sale a la derecha el águila americana con flechas, ¿ya? Con poder, con flechas, ¿ya? Y la pirámide que habla, digamos, de eso realmente para mí, usted puede decir que yo estoy pensando equivocado, pero esa pirámide representa el cuerpo de Cristo, y la piedra de arriba de corona representa la cabeza, la cual es Cristo. Acuérdense que la Biblia dice que Cristo es la principal piedra del ángulo, la principal o la piedra angular, la piedra del ángulo, ¿ya? Piedra escogida y preciosa. El que creyere en ella no será avergonzado. Daniel vio esta piedra, ¿cierto? Que fue cortada de una montaña, de un monte, no con mano de hombre, no con mano. Y esa piedra, la cual es Cristo, hirió la imagen de Nabucodonosor, que representó los 4 imperios mundiales o los 4 reinos que había sobre la tierra hasta el tiempo del fin. Recapitulando un poquito, porque lo hablamos en el vídeo anterior, esos reinos fueron el reino babilónico, con la cabeza, ¿cierto? La cabeza que fue Nabucodonosor, y bueno, Nabucodonosor, y luego vino el reino de los medos persas, cuya cabeza entiendo fue Ciro, y después vino el reino griego, ¿cierto? Los griegos, el reino macedonio del hijo de Filipo II, que fue Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que conquistó todo Media y Persia. Y luego el cuarto reino es el reino romano que decíamos en el video anterior que no tuvo fin.
Aparentemente tuvo un fin, un principio y un fin el reino romano, pero decíamos que el reino romano continuó reinando y rigiendo sobre la tierra, pero de una forma religiosa a través de lo que es religión. Y es por eso que Constantino, el año 325 años después de la venida del Señor, o 300 años después casi de la venida del Señor, estamos hablando del año 325, Constantino fundó la Iglesia Romana Apostólica Universal, ¿ya? Entonces, Constantino hizo eso para unificar el imperio, pero Constantino no fue un convertido a Cristo, no, él no fue un convertido. Y quizás en otro vídeo vamos a hablar un poquito más profundo de eso. Pero bueno, estamos hablando entonces de que, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, punto y coma, sin flecha, ¿ve? ¿Ya? Y dice, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, lo comparamos con el versículo 4 y 5 de Mateo 24, y donde dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ese es el anticristo. Este jinete del caballo blanco que le fue dada una corona y un arco sin flecha, ya es el anticristo, ya como el anticristo se mete en la iglesia. Entonces dice el segundo sello, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ese es el segundo sello. ¿Qué dice Apocalipsis? Hablando Apocalipsis capítulo 6, versos 3 y 4. Dice, cuando abrió el segundo sello, este es el Cordero abriendo los sellos, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, color rojo, ¿verdad? Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ese es el segundo sello. ¿Ve? Es el mismo jinete, pero montando otro poder. El primero era un caballo blanco. Ve, anticristo, viniendo parecido, semejante a Cristo, pero un mentiroso, un usurpador, un engañador, ¿ya? Personificando cristianismo. Es el jinete del caballo blanco. El caballo blanco representó eso. Pero ahora acá el mismo jinete se cambia de caballo y se monta en el caballo rojo. ¿Para qué? Para matar a espada. Entonces, y acá en Mateo capítulo 24 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ese es el segundo sello. El tercer sello, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ya, este es el tercer sello que está más o menos en forma conjunta, entiendo yo, con el cuarto sello, pero vamos a ver eso. Entonces, acá en Apocalipsis 6, leemos los versículos 5 y 6, donde dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Ahora, hablando de los seres vivientes, ustedes saben que son 4 seres vivientes. El ser viviente como león, el ser viviente como becerro, como buey, el tercer ser viviente con cara de hombre y el cuarto ser viviente como águila, un águila volando. Entonces, aquí dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite
no dañes el aceite ni el vino. El aceite representa el espíritu, ¿cierto? Y el vino el estímulo de la revelación. Entonces, estamos hablando que cada sello es anunciado por un ser viviente, porque el ser viviente estaban vigilando al anticristo. Y decíamos que el primer ser viviente fue la unción de león, el ser viviente como león. La segunda unción que estaba vigilando al anticristo, el segundo ser viviente, era un buey. El tercer viviente era el rostro cara de hombre, ¿cierto? ¿Ya? Y el cuarto ser viviente, vamos a ver antes de leer el cuarto sello, leemos acá el tercero. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Entonces el tercer sello se nos ha enseñado que es hambre. Y el cuarto sello, ¿cierto? Son pestes, pestilencias y eso, ¿eh? Entonces, pero el cuarto sello acá es cuando el anticristo empieza a vender la salvación, cuando empezaron a cobrar, ¿cierto? Por sacar las almas del purgatorio, por los matrimonios y por los bautizos y por todo eso, esta iglesia empezó a cobrar, ya empezó a cobrar por la salvación. Entonces eso era el caballo negro, y el caballo negro representó todo ese periodo de más de 1000 años que se llama el oscurantismo. El oscurantismo donde hubo una sola iglesia que ya sabemos que era Tiatira, la mujer dominante, y en la cuarta edad, ¿cierto? Ya era Pérgamo, el mover del anticristo que fue cuando Constantino unió a la iglesia con el Estado, porque Pérgamo significa completamente casado, y fue la unión de la iglesia con el Estado. Y entendemos que Constantino unió a la iglesia con el Estado, y el Estado son gente impía que no entiende las cosas de Dios. Por eso para Dios es un pecado, es una abominación, es un pecado unir la iglesia con el Estado. No tiene nada, ninguna relación, porque el que gobierna la iglesia, la verdadera iglesia, es Cristo, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, más el Consolador, al cual el Padre enviará en mi nombre, dijo Jesús, Él os guiará y les enseñará, les recordará todas estas cosas. Es el Maestro interior, el Espíritu Santo, que viene a morar en el cuerpo de creyentes y guía a la iglesia. Pero el Estado, ¿qué relación tiene con la iglesia verdadera? Dice el cuarto sello, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Ve, hambre porque empezaron a vender la salvación. Y luego pestes, pestilencia, ¿cierto? En el cuarto sello y etcétera. Y entonces leemos el quinto sello. Bueno, entonces dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. El verso 9 del capítulo 24, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ese es el quinto sello. Y el quinto sello son las almas bajo el altar, que son los judíos, los mártires judíos, ¿ya? Entonces dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso es martirio, ¿ya? Y si nosotros vemos el quinto sello, dice, perdón, me salté el cuarto sello, disculpen. El cuarto sello está en Apocalipsis 6, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, esta cuarta unción, este cuarto ser viviente era el águila, un águila, ¿ya? Dice, y porque esa es la unción que está en el tiempo del fin. Estos animales vivientes representaron la unción de la edad. En la primera edad, cuando después de la partida del Señor Jesucristo y empezó la primera iglesia, ¿cierto? Se metió el anticristo, ¿ya? Porque en la segunda parte de la edad de Éfeso ya
la iglesia había dejado el primer amor. ¿Ve? Estaba trabajando el anticristo, porque el anticristo se metió personificando a la verdad. Entonces, y eso es lo que significa el nombre Éfeso en la primera edad. Y la unción que estaba allí en la primera edad, la primera parte de la edad de Éfeso, era la unción de león. ¿Cuál es la unción del león? El Señor, la palabra. Todavía estaba la unción de la palabra sobre estos apóstoles, sobre estos discípulos. La segunda unción fue la de becerro, de buey, cuando los cristianos fueron asesinados en el circo romano, fueron perseguidos y etcétera, ¿ya? Pero la unción que estaba allí en ese tiempo, en esa edad de la iglesia, era la unción de sacrificio, el buey de carga de sacrificio. Pero después, en el oscurantismo, vino la sabiduría del hombre, la unción con rostro cara de hombre. ¿Ya? Y es por eso que Martín Lutero, Wesley, ellos estaban bajo la unción del rostro cara de hombre, bajo la unción de la sabiduría del hombre. Pero en este tiempo del fin, cuando se abre el cuarto sello, fíjense, y el sexto sello, el cuarto sello, ya hay otra unción distinta que es un águila. Y esa unción de águila representa un profeta. Ojalá que me estén entendiendo y yo no me complique, no me enrede. Entonces, dice el cuarto sello, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. El jinete del caballo blanco, que es el mismo que se cambia de caballo y se sube al rojo para matar con su espada, ¿ya? Y después se sube al negro para vender las indulgencias y para vender, cobrar por los matrimonios, por los bautismos, por sacar las almas del purgatorio, ¿ve? Entonces, pero ahora viene, ese jinete no recibió un nombre ni en el primer caballo, ni en el segundo, ni en el tercero, pero ahora en el cuarto, cuando se monta el cuarto caballo, fíjense que el Espíritu de Dios le pone un nombre y dice, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, o sea, ya tenía nombre. ¿Y cómo se llama él? Muerte, muerte. Y el Hades, o sea, el infierno le seguía el Hades, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, fíjense, todo esto anterior ya de guerra y rumores de guerra, de pestilencia, y todo eso ya se suma porque el caballo negro es la suma, el caballo amarillo, perdón, es la suma de los colores blanco, rojo y negro, ¿ya? Trae por resultado, digamos, este color amarillo. Entonces, y luego dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quién eran estos? Los judíos. Los judíos. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, ¿quién eran estos que estaban bajo el altar? Que lo que dice Juan, que dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces, eso eran los judíos, ¿ya? Los judíos que fueron asesinados por Hitler, por Eichmann, por los diferentes, ¿cierto? Por de Italia, ¿cierto? Por Mussolini, por todos estos demonios, yo diría, ¿cierto? Bueno, que acabaron con 6 millones, entiendo, fueron 6 millones de judíos martirizados, ¿ya? Y ellos estaban bajo el altar, ¿ya? Y estaban clamando, Señor, ¿por qué eran judíos? ¿Por qué no eran cristianos? ¿Ve? Los teólogos dicen que eran cristianos. No, no eran cristianos,
¿Por qué? Porque un cristiano no clama por venganza. Pero estas almas bajo el altar están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces, la respuesta que se les dio a ellos, ¿ve? Que estaban clamando y pidiendo por venganza, se les dio vestiduras, dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Y quiénes son esos? Entendemos que son los 144.000 judíos que decíamos en el vídeo anterior, deben estar ahora mismo sobre la tierra, en la tierra de Israel, esperando por el Mesías, porque el pueblo judío regresó el 46 y el 47 de forma sobrenatural, traído por Dios desde las diferentes naciones, ¿ya? Dios puso el sentir en los corazones de los judíos que estaban esparcidos por toda la tierra a regresar a su patria, porque ese era el plan predestinado de Dios, para poder bendecirlo y continuar lidiando con ello. Acuérdense que Dios mismo lo esparció, pero Dios, el mismo que lo esparció por todas las naciones del mundo, él mismo lo fue a recoger, y eso es algo muy sobrenatural. Israel ahora está en su tierra, y cuidado con Israel, porque esa es la tierra que se la dio Dios. Dios lucha por medio de su pueblo. ¿Se acuerdan ustedes ese tema de Chávez, que Chávez maldijo? ¿Cierto? Ese presidente venezolano cometió el error de su vida al maldecir desde sus entrañas al pueblo bendito de Israel. ¿Y murió de qué? Murió de un cáncer de lo más profundo de su entraña, porque él había dicho: Israel, yo te maldigo de lo más profundo de mi ser, de mis entrañas. Bueno, murió de allí mismo, de lo más profundo de su ser y de su entraña, murió de un cáncer que acabó con su vida. ¿Por qué? Porque prevaricó en contra del pueblo del Señor. Ahora, cualquiera que haga eso, Dios mío, que no voy a decir que Dios tenga misericordia, porque ya Dios habló, Dios dijo, hablando del pueblo de Israel: bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Ese es un pueblo bendito. Yo más vale que no se meta con él y que usted lo bendiga, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, estamos hablando de esto entonces, y esto era el pueblo, los judíos, ¿ya? ¿Cierto? Que Dios tuvo que cegarlos para que el evangelio viniese a nosotros los gentiles, y es por eso que es un drama cuando usted lee en la Biblia que cuando, ¿cierto? Ahí la autoridad romana dijo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Y ahí los judíos dijeron: crucifícale, crucifícale. Y él se lavó las manos y dijo: yo soy limpio de la sangre de este hombre justo o inocente, porque él no encontró ningún defecto en él. ¿Por qué? Porque Cristo era el Cordero sin defecto. Entonces, cierto, Herodes no encontró ningún defecto, o Pilato más bien, disculpen, Pilato no encontró ningún defecto con él. Entonces, entiendo que Pilato se lo mandó a Herodes y Herodes se lo volvió a mandar a Pilato, pero bueno, pero Pilato, ¿cierto? Ese romano, entiendo que fue romano, ¿verdad? Él entonces se lavó las manos. Su esposa había venido a él unos minutos antes y le había dicho: no tengas nada que ver con este justo, con este hombre, porque padeció mucho por él en sueño. Es decir, la esposa de Pilato le advirtió que no hiciera nada con él, y eso hizo temblar a Pilato y puso más temor en su corazón. Y entonces él se lavó las manos y dijo: ¿y qué hago con él? Entonces, pero el pueblo, ¿cierto? Vendido, comprado por los sacerdotes y etcétera, los sumos sacerdotes y todo ese asunto, instaron al pueblo para que le dijera a Pilato: crucifícalo. Bueno, y entonces, y ellos dijeron, los judíos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ya estaban ciegos, Dios los había cegado para que la luz del Evangelio de Jesucristo
viniese a nosotros los gentiles, que éramos adoradores de la madera, de la piedra tallada, del yeso y todas esas cosas que inclusive hoy día siguen haciendo las mismas cosas, adoradores de ídolos. Eso es lo que éramos nosotros los gentiles, pero Dios nos sacó de eso y nos trajo a la fe del Dios vivo. Entonces, y aquí están, ve, estos mártires judíos clamando por venganza. Hasta el quinto sello, ve, ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Entonces decía recién que un cristiano no clama por venganza. Más bien un cristiano es como Esteban. Fíjese que Esteban, cuando lo estaban apedreando, de su boca salió esto, Señor, dijo, no les imputes este pecado. Lo estaban apedreando, lo estaban lapidando, lo estaban sepultando con piedra, ya lo estaban asesinando, matando. Pero de su corazón salió esa dulzura. Señor, no les imputes este pecado. Y ahí él expiró, murió. Y eso lo escuchó Saulo de Tarso, y eso traspasó el corazón de Saulo de Tarso. Nunca lo pudo entender. Y eso fue una de las tremendas cosas que lo trajo a Cristo, a Saulo de Tarso. Entonces eso es. Y se les dio vestiduras blancas, Dios mío, disculpen eso, y se les dio vestiduras blancas, y entonces, y se les dijo que esperasen un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos que habían de ser muertos como ellos, que son los 12.000 de cada tribu, ya que tienen que estar esos 144.000 judíos ahora en Israel, en su tierra, por supuesto, esperando al Mesías, pero ellos son 12.000 de cada tribu, y multiplicamos 12 por 12 dan 144.000, que están en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y a estos 144.000 judíos, la bestia, en el tiempo de tribulación, ya nosotros, la iglesia gentil, la esposa, la novia, la esposa de Jesucristo, ya no estamos acá, estamos en la cena de las bodas del Cordero. Pero en la tierra, ¿cierto? Está el pueblo israelita, el pueblo judío, están estos 144.000 judíos, ¿cierto? Que vamos a ver ahora en el sexto sello, que es el sello de la gran tribulación. Dios le envía a sus ángeles, que son dos. Ángeles significa mensajero, y estos mensajeros son dos profetas, Moisés y Elías, que lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, eso es, y dice que habían de ser muertos como ellos. Entonces, y dice acá lo que leíamos en Mateo 24, porque va paralelo con Apocalipsis. Entonces dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, bueno, y ahí viene lo que es el quinto sello. Y el sexto sello dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Y es el terremoto que viene, ya es el terremoto de la primera resurrección. Cuando Cristo dio su vida en el Calvario, aquel viernes hubo un temblor de tierra, ¿ya? Pero cuando Él resucitó el domingo, hubo un terremoto, ¿ya? Y ese terremoto, digamos, removió la piedra, el sello romano, ya que también habían bajado dos ángeles del cielo, ¿ya? Entonces, o un ángel del cielo, eso tendría que verlo, pero fue algo sobrenatural porque bajó un ángel del cielo, ¿cierto? Y cuando las mujeres fueron allá al sepulcro, encontraron, bueno, había unos ángeles cuando los discípulos fueron, que le dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él no está aquí, Él ha resucitado. Bueno, entonces, continúa acá. Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Este será un terremoto mundial ya de un grado nunca antes visto, porque vamos a leer que va a remover todas las islas. Los montes van a ser estremecidos, ¿ya? Todo lo que ha sido construido por el hombre va a ser derribado, ¿ya? Este gran terremoto, ¿ya? Y nosotros entendemos que es el terremoto de California, donde todas esas ciudades pecaminosas, impías como San Francisco, como Los Ángeles,
ahí está Hollywood y todas esas cosas, ya el centro de comando de Satanás, ya todo eso va a despeñarse y va a ser hundido hasta el fondo del mar. Y la ola que va a producir este tremendo mega terremoto, esa ola va a dar la vuelta al mundo. Es algo muy tremendo. Eso es lo que yo creo, va a dar la vuelta al mundo, pero gran parte de Estados Unidos va a ser anegado también por esa ola. Entonces dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Leo en Mateo 24 y dice que hallamos el sexto sello en el verso 29 al 30. Y dice entonces el Señor, dice acá en su palabra, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, ¿cuál tribulación? El asesinato de los judíos, los 6 millones de judíos, todo esto, de todas estas tribulaciones y de toda esa tribulación, después de la tribulación de aquellos días, todo esto que hemos mencionado, ya dice el sol se oscurecerá, lo mismo que está diciendo Apocalipsis capítulo 6. Dice el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Acuérdense que aquí dice que verán al Hijo del Hombre viniendo ya sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Esta es la venida del Señor Jesucristo, pero noten bien, es la venida visible. Pero antes de esta venida donde todo ojo le verá, Él viene secretamente como ladrón en la noche. Y viene secretamente como ladrón en la noche a buscar a su novia, a su esposa. Porque en San Juan capítulo 14 dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él se viene a buscar a sí mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia y Cristo llegan a ser uno solo. ¿Se acuerdan de la oración del Señor? Jesús dijo, Padre, en San Juan 17, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Y él dijo aún más, dijo el Señor Jesucristo, dijo, Padre, la gloria que me diste, la gloria que tú me diste, se las he dado a ellos. Aleluya. La gloria de Jesucristo ahora en la iglesia. La justicia, la santidad de Jesucristo, su gloria, ahora en la iglesia, porque Cristo dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y eso es para que se cumpla la escritura profética, ¿cierto? Bueno, que dice ahí en Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Por eso que la iglesia al tiempo del fin es una iglesia predestinada santa. Ella llega a entender por revelación de que ella es carne de la carne de Jesucristo, hueso del hueso de Jesucristo, nuestro Señor, vida de su vida, poder de su poder. Ella es Él, esa es la verdad. Puede sonar extraño, pero esa es la verdad bíblica. La esposa de Cristo, con Cristo llegan a ser uno solo, porque son uno solo, ¿ya? Ella estaba en Él eternamente, me encanta hablar de esto. Ella, la iglesia de Jesucristo, estaba en Él desde antes de la fundación del mundo, pero no sabíamos eso. Pero después cuando empezamos a escuchar la palabra del gran apóstol Pablo que dice a los Efesios, dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Y la adopción espiritual es cuando Dios derrama en el Hijo, ¿ya? Todo el poder que estaba en Cristo. Esta adopción espiritual es lo mismo, fue enseñada en Mateo capítulo 17, cuando
Jesús tomó a 3 testigos, a Pedro, a Santiago y Juan, y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, ¿ya? Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y se les aparecieron Moisés y Elías. No están muertos, ellos están vivos. Moisés quizás 1300 años antes, no sé, puedo estar equivocado en la cifra. Elías 700, 800 años antes, pero ahí estaban conversando con el Señor. Y cuando Pedro en Mateo capítulo 17 escucha al Señor mencionar quizá el nombre de Pedro y de Moisés, perdón, el nombre de Moisés y de Elías, cuando Pedro escucha eso, él dice, interrumpe y dice, Señor, bueno es para nosotros estar aquí. ¿Quieres que hagamos 3 enramadas, 3 pabellones? Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Pero de la nube que estaba allí salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco morar. A él oí decir, le dio toda la autoridad al Señor, ¿ves? Porque esa es la adopción espiritual. Y nosotros hemos sido predestinados para ser adoptados, tal como fue nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, donde la adopción, repito, es donde Dios puede derramar en nosotros de su plenitud. Todo el poder, fíjense, el profeta de Dios dijo, todo lo que era Dios fue derramado en Cristo, Colosenses 2:9. Pero ahora toda esa plenitud que estaba en Cristo es derramado en su iglesia. En la iglesia verdadera, no en las denominaciones, no en las organizaciones. Cuidado con eso, porque también en el mensaje hay denominaciones, hay organizaciones. Y las denominaciones y las organizaciones han cometido adulterio espiritual, han cometido fornicación y adulterio espiritual. ¿Por qué? ¿A quién han adulterado? Con sus dogmas, con sus credos. Al esposo, a Cristo, de quien ellas reclaman ser, que son la iglesia, ¿ve? Todas las denominaciones reclaman que son de Cristo y que son la iglesia del Dios vivo, pero lo que los condena a las organizaciones, a las denominaciones, son sus credos, son sus dogmas que se encuentran fuera de la palabra, ya porque Dios aborrece la redacción de credos, de estatutos. Dios aborrece que cualquier hombre por ahí, o cualquier hombre, digo, trate de organizar a su iglesia. Porque sobre ese hombre que organiza, que procura organizar la iglesia del Dios vivo, hay un espíritu malo, un espíritu nicolaíta. Y bueno, ya hemos hablado acerca de eso. Entonces, y dice así, entonces, ¿ve? Dice el versículo 31. Decíamos que entonces, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Pero acuérdense que Jesús dijo, he aquí vengo como ladrón en la noche. Entonces hay una venida secreta, que lo vamos a ver que está más abajo en el 7º sello, que el 7º sello no es abierto al público, no es revelado al público. El 7º sello es revelado a la esposa del Cordero. Y vamos a ver que este 7º sello, ¿cierto?, es la venida secreta del Señor, donde 7 truenos emiten sus voces y declara que viene una tercera etapa. Bueno, vamos a hablar ahora mismo acerca de eso un poquito. Entonces dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ahora, todo el mundo denominacional espera esto, pero esta es una venida de juicio, hermanos. No es una venida de rapto, es una venida de juicio, porque Él viene con nosotros. Cuando el mundo, dice, cuando todo ojo le verá, dice, y aquí dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Qué harán las tribus de la tierra? Lamentarán. ¿Qué lamentarán? Porque dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso debería ser regocijo, pero aquí dice que lamentarán. ¿Por qué? Porque no se fueron en el arrebatamiento, en el rapto secreto y repentino de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, esos falsos pastores, sus denominaciones, de sus organizaciones, nunca les predicaron la verdad.
Les predicaron solamente para subsistir por el diezmo, por las ofrendas, pero no le predicaron la palabra del Dios viviente. No les predicaron que sacaran las cosas del mundo. No les predicaron que aplicaran la señal, porque Dios había dicho, dice en su palabra, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y en la sangre está la vida. Entonces no les predicaron eso a las personas, más bien los entretuvieron con alabanzas, con rock, con twist, porque la iglesia, desgraciadamente la iglesia mundana, está invadida, ¿cierto?, por esa música mundana del twist y del rock and roll y de mundo, ¿ya? La iglesia organizada, denominacional, permite mujeres pastoras vestidas con pantalones ceñidos, o pantalones, da lo mismo, pero ceñidos así, mujeres sexuales, poseídas por espíritus sexuales. Y la Biblia dice, tengo que ser honesto, porque bueno, nos va a ser demandado, ¿verdad que sí? La Biblia dice, como en todas las iglesias de los santos, como en todas, no era la iglesia de Corintio, Pablo lo dijo, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Pablo no está aplicando la ley, pero también la ley decía eso, ¿ve? Pablo dijo, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, ¿ya? Por eso que la verdadera iglesia, el Dios vivo, no cree en obispas, ni pastoras, ni papas, o sea, en lo femenino. ¿Ve? Tampoco creemos en papas, si es cierto eso. ¿Ya? Porque Dios constituyó a unos apóstoles, no apóstolas, profetas, ¿ya? Bueno, evangelistas, bueno, en el género masculino, ¿ya? Entonces, pastores, no pastoras, y maestros, no maestras. Bueno, eso es, nada en contra de la mujer. La mujer tiene una posición, la posición más grande que Dios puede mencionar es hablar de una mujer. ¿Por qué? Porque su iglesia es una mujer, pero es una dama elegida. Pero también en la Biblia la palabra mujer puede ser lo más bajo que hay. ¿Por qué? ¿Por qué lo más bajo que hay? Porque ella, en la naturaleza, la hembra es tomada solamente cuando está en celo. Pero la mujer puede ser tomada en cualquier tiempo. Es por eso que ella puede llegar a ser vulgar y puede ser degradarse lo más bajo en la naturaleza, más allá que estas criaturitas que son perritos y que son, usted sabe, animalitos, ¿ya? Porque ellos tienen su tiempo para ser tomadas, ¿ya? Pero la mujer en todo tiempo puede ser tomada. Por eso ella se ha degradado, esa es la verdad. Pero la mujer también, en la Biblia dice que la gran ramera es una mujer, es una ramera, ¿ve? La iglesia es una mujer. Pero repito, la palabra más alta también en la Biblia exalta a la mujer al lugar más sublime, que es la esposa de Jesucristo. Todo depende de donde usted esté, pues si eso es... Bueno, bendito sea el Señor. Bueno, ya lo dije, está dicho, amén. Bendito sea el Señor entonces, y dice así, el cielo y la tierra, bueno, un poquito, perdón, dice y entonces, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, versículo 31 de Mateo 24, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esos ángeles, acá en Mateo 24:31, son Moisés y Elías, son dos, Moisés y Elías. Y dice entonces, de la higuera aprended la parábola. ¿Cuál es la higuera? Es Israel. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que ha regresado a Israel. Ahora Israel regresó a
a su tierra el año 46-47. Entonces hay una tremenda cosa ahí, ¿ya? De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan, ¿ya? Entonces dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahora vamos al séptimo sello, que es nuestro mensaje, que es el sello del tiempo del fin, ¿ya? Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. ¿Qué está respondiendo Jesús? Está respondiendo a las tres preguntas que le hicieron sus discípulos, ya que les preguntaron la pregunta triple de ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y entonces de tu venida acá él está hablando, dice, pero del día y la hora de que de su venida nadie sabe, es un secreto. Cuando él abre el séptimo sello, un secreto. Porque si usted lee en Apocalipsis, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por el espacio de media hora. Ya todo el cielo se silenció. ¿Y qué era eso? Aleluya. Escuchen esto un poquito. ¿Qué es lo que era eso? Amén. ¿Por qué el cielo se silenció? ¿Ya? Entonces, el séptimo sello revela una novia terminada cuando es mostrada para la inspección del público. Bendito sea el Señor. Una iglesia perfecta, sin mancha, sin arruga, llena del Espíritu Santo y de los poderes del Dios viviente. Una iglesia siendo una con Él. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él viene a buscar esa iglesia que está parada en su gloria. En su gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, Jesús, ¿cierto?, ha descendido con el librito abierto, porque para poder entender el séptimo sello. El séptimo sello es el descenso secreto del Señor. Apocalipsis capítulo 10, con un arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que tenía en su mano un librito abierto, porque ya abrió los 6 sellos, los 7 sellos. Y tenía en su mano un librito abierto y puso un pie sobre el mar y otro sobre la tierra y clamó a gran voz como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, dijo Juan, yo iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron. Pero oí una voz del cielo que me dijo, no, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho, porque ese es un secreto. Es el secreto de su venida, porque esos 7 truenos son la completa revelación de Jesucristo, ¿ya? Esos 7 truenos es la palabra de Dios, ¿ya? Y esos 7 truenos son especialmente para la novia, ¿verdad? Entonces Jesús ha descendido con el libro abierto y sus nombres estaban allí adentro. Y entonces, y sus nombres, los nombres que estaban en el libro, en el librito, ¿cierto?, son llamados. Y usted se para al lado de su fiel compañero, su esposo, que es Cristo, ¿ve? Entonces, y usted por estos 7 truenos se está preparando. Y en Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, yo quiero hacer una pregunta antes de terminar, ya no estamos extendiendo mucho. ¿Cuándo es la boda? Muchos creen que esa boda es en el cielo. No, 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 no. La boda es aquí en la tierra. De eso se tratan los 7 truenos. Los 7 truenos son para unir a la novia, ¿ya? Eso son los misterios verdades contenidos en los 7 sellos, ya que le muestran a la novia cómo prepararse. Esos 7 truenos, ¿ya? Son el avivamiento de la novia. Le muestran cómo prepararse para recibir fe de traslación, fe de rapto. Ya esos 7 truenos es la naturaleza divina que le es restaurada a ella, para que ella llegue a ser una con el Señor. Entonces, bueno, esta novia ya que se ha preparado, vestida con vestiduras de poder, ¿cierto?
¿Qué son esas vestiduras de poder? San Juan 14:2, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores, ¿ven? Aún mayores, por cuanto yo voy al Padre, dijo el Señor. El Señor dijo eso, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores. ¿Ve? Eso significa vestidos con vestidura de poder. En otras palabras, adoptados. Así como Jesús fue adoptado en Mateo capítulo 17, ahora nosotros somos adoptados y Dios dice cuando nos adopta cada uno, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco morar, y nos da autoridad y dice, a Él oíd. Es decir, yo ya no digo nada más, lo que Él diga es ley y verdad. Entonces, es por eso que es un tiempo muy extraordinario este. Entonces, ya dice la novia saliendo del séptimo sello. Por eso que se hizo silencio y por eso que nadie sabe el tiempo de su venida, solo la novia. Aleluya. Porque Él le revela estos 7 truenos a su oído, a su prometida. No se la va a revelar a las denominaciones, a las organizaciones. No, 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 no. Esto es un secreto de amor entre Cristo, el Señor Jesucristo, y su novia amada, que es su esposa. ¿Ya? Y el matrimonio ocurre acá. De eso se trata el séptimo sello, la unión invisible entre el novio celestial y la novia terrenal. Ya por eso que sucede lo que sucede. Entonces es una novia, es la novia saliendo del séptimo sello. ¿Ya? Entonces eso será abierto para el público, estamos hablando del séptimo sello, y mostrará la novia lista con el vestido de bodas. ¿Cuál es el vestido de bodas? La palabra, porque ella es la palabra. Si el novio es la palabra, ella es la palabra. Me voy a apurar un poquito. Entonces, ella es la palabra. Entonces, ella es, digamos, una novia nacida por la palabra. ¿Ya? Por eso que el séptimo sello también viene como un nacimiento de las 7 virtudes de segunda de Pedro, ya la fe de Jesucristo, la virtud, la ciencia, la templanza, la paciencia, el temor de Dios, el afecto fraternal de Jesucristo, naciendo en esta novia virtuosa, ya las virtudes, la naturaleza de Jesucristo, ya, y eso es el matrimonio, es la unión invisible, la palabra llegando a ser la palabra, ¿ve? Entonces esta novia nacida por la palabra, engendrada por la palabra, ¿ve? Entonces por eso que las denominaciones y las organizaciones no jamás podrán llegar a esto. ¿Por qué? Porque ellos han hibridado la palabra, le han añadido sus credos, sus dogmas, sus tradiciones, su jerarquía eclesiástica, sus obispos, su arzobispo, sus papas, ¿ve? Por eso que ellos cuando vean al Hijo del Hombre regresando en las nubes con gran poder y gloria, ellos lamentarán, las vírgenes fatuas lamentarán, ¿ya? Lamentarán todos los pueblos, las naciones, en vez de estar en un avivamiento. ¿Por qué? Porque el Señor no viene a recogerlo, no, viene el juicio. Ya esa es una venida de juicio. Y más bien es la venida de Cristo con su iglesia, Apocalipsis 19, para establecer el milenio, que es el reinado de 1000 años, ¿cierto?, de Cristo con su iglesia. Pero, ¿qué pasa con las vírgenes fatuas? Ellas no van a estar en el milenio. Las vírgenes fatuas van a ser resucitadas para ser juzgadas al final del milenio. Y todas estas almas que se pierden, ¿cierto?, digamos que no reciben ahora al Señor Jesucristo, ellos también no van a estar, por supuesto, en el milenio, en el reinado milenial, sino que el mundo entero van a ser juzgados al final del milenio en el juicio de las naciones. Entonces, este nacimiento es palabra sobre palabra, palabra sobre palabra. Entonces, y dice así entonces el versículo 36 y 37, Mateo 24, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y termino hablando de las señales del tiempo del fin. Una de las señales del tiempo del fin, el regreso de Israel a su tierra, ya está en su tierra. Otra de las señales del tiempo del fin, el mundo en una condición sodomita, porque el Señor aquí dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así va a suceder ahora, ¿ve? Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Serán muy pocos. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra dejada. Velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, y ahí ya habla de una parábola del, ¿cierto? Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Pero es por eso que el Señor dijo que vendría como ladrón en la noche, ¿verdad que sí? Entonces, hermano, eso es. El Señor dijo que su segunda venida sería como los días de Lot. ¿Qué pasó en los días de Lot? Sodoma estaba y Gomorra, el hombre había perdido el uso natural de la mujer y se habían encendido hombres con hombres en concupiscencia. ¿Ya? Por eso esa ciudad se llamaba Sodoma, sodomita, que es el homosexualismo. ¿Ve? Cuando el hombre se siente atraído por el hombre, es un demonio, es un espíritu, es un espíritu. Yo no diría que es una enfermedad, es un espíritu. Entonces, que puede ser liberado si es echado fuera, ¿ya? Entonces, pero el mundo está en una condición sodomita, es verdad eso, ¿ya? Usted sabe, la Iglesia Católica, ellos están dando su visto bueno para unir a un hombre con un hombre en matrimonio. Eso es antinatura, ¿ya? Pero también iglesias protestantes también están haciendo lo mismo, ¿ya? Unir hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es antinatura y es antiescritura, porque la Biblia dice, yo no puedo decir otra cosa que sino lo que dice la Biblia, porque dice que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos, ningún sodomita o los que se echan con varones, varón que se echa con varón, ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ellos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, pero ahí el Señor Dios lo dijo, yo no lo digo, yo lo estoy repitiendo y yo lo creo, pero el Señor Dios lo dijo. Ya usted hable con él, ya el Señor lo dijo, ningún, digamos, sodomita o varón que se echa con varón, no, ningún adúltero, ningún fornicario o afeminado, dice la Biblia también, entrará en el reino de los cielos. No, no, no. Dios hizo al hombre bien hombre y a la mujer la hizo bien, bien mujer. Y eso es, Dios dijo que hizo al hombre y después cuando hizo al hombre varón y hembra los hizo, no hizo más. Eso es Génesis 1:26, ¿verdad? Bueno, entonces, dice así, pero como fue en los días de Lot, ¿ve? Estamos en esa condición. Y también estamos en el tiempo en que los volcanes van a empezar a hacer erupción, una seguidilla de temblores, ¿ya? Terremotos en diferentes lugares que lo estamos viendo, ¿ya? Porque la naturaleza está empezando recién a ser conmovida porque la naturaleza sabe lo que viene. Entonces, fíjese el bramido del mar. Fíjese los tsunamis que están apareciendo. Fíjese lo que está sucediendo en los cielos, también las estrellas, las cosas que se están viendo. Los científicos están desesperados. Los científicos están cabizbajos. Los científicos están consternados porque ellos saben que ya no hay marcha atrás. Ya los generales de los ejércitos saben que viene destrucción. Ya se han declarado la Tercera Guerra Mundial, se lo han dicho. Entonces están esperando, están con temor los ejércitos, los generales de los diferentes ejércitos de las diferentes naciones, están con temor entre ellos, están temblando, porque saben que si uno de ellos tira un misil nuclear, la réplica vienen 2 o 3 del otro lado. Entonces que va a explotar este mundo en 1000 pedazos, ¿ve? Entonces eso es. Entonces, bueno. La naturaleza está conmovida. La iglesia natural está en una condición mundana. No estoy hablando de la verdadera iglesia del Señor. No, ella está en fuego. Ella es la esposa de Jesucristo, pero hay una iglesia natural que está representada por las vírgenes fatuas. Las vírgenes fatuas son mujeres, son personas que buscan la santidad del Señor, han creído en el Señor, han sido salvas, ¿cierto? Pero no tienen el aceite en sus lámparas, no tienen el Espíritu Santo. Y ellas van a pasar por la gran tribulación, porque ellas no reciben el mensaje del tiempo al fin. Entonces el mundo, ve usted, está en esta condición. Las naciones están en angustia, las naciones están angustiadas.
entonces hay guerra, hay rumores de guerra. Ya el mar, el sol, los científicos están hablando de todo, la luna, las estrellas. Y lo que acabo de mencionar, lo que dice la Biblia, las señales, la grande señal del tiempo del fin, será como los días de Noé. Ya bebían, se casaban, se daban en casamiento, construían, y nunca había una edad de más construcción que ahora. Tremendo rascacielos, ¿ya? Pero dice, construían, edificaban, se casaban, se daban en casamiento, etcétera, hasta que vino el diluvio. Y no entendieron, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, eso es muy tremendo, ¿eh? El regreso también, yo debiera decir, de la columna de fuego, que es todo un maravilloso tema. Y también, pero, digamos, la venida del profeta Elías, que ustedes ya conocen eso. Dios envió al profeta Elías para restaurar la fe que una vez fue dada a los santos. Elías ya vino, ya él partió, bendito sea el Señor, quedó el mensaje, pero ese mensaje ahora está ya en el cuerpo de creyente, está en su novia. Ahora lo que viene es el ministerio de la novia, por eso Dios recogió a Elías, porque ahora viene el ministerio de Eliseo en la novia de Jesucristo. Entonces, y lo último que quiero decir, digamos, una de las grandes, yo diría la más grande señal del tiempo, el fin, fue la revelación del Hijo del Hombre. Porque Jesús habla en varias ocasiones acá, el Hijo del Hombre, sino en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, Lucas 17:30, sino que en los días de la manifestación del Hijo del Hombre, o la revelación. ¿Qué fue eso? Antes de Dios, termino diciendo esto, antes de Dios quemar Sodoma y Gomorra y las otras 3 ciudades de la llanura, porque Dios juzga el pecado individual, el pecado familiar, el pecado de una nación y el pecado a nivel mundial. Dios juzga todas esas cosas. Entonces estaba juzgando Dios a estas naciones que representan el mundo en este tiempo, y Dios había descendido y en una investigación de juicio, pero descendió con 2 ángeles. Usted sabe, con Miguel y con Gabriel, ya sabemos eso. Entonces, pero para hablar y para revelarle estas cosas a su amigo Abraham. Y habíamos hablado en otro vídeo que Dios había descendido, ¿cierto? Poquitos días antes le había cambiado el nombre a Abraham, pero aquí él había descendido para confirmarle la venida del Hijo prometido. Y la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Bueno, usted va a entender bien eso, pero también para cambiar sus cuerpos, ya este cuerpo natural a un cuerpo glorificado, porque nos vamos a ir en el rapto, disculpen, nos vamos a ir en el rapto con un cuerpo nuevo de 18 años. No nos vamos a ir viejitos así sin pelo, no, nos vamos a ir con un cuerpo nuevo como jóvenes. Entonces, eso es lo que hizo Dios con Abraham y Sara antes de quemar, digamos, Sodoma y Gomorra. Bueno, pero entonces él se reveló. ¿Qué hizo el Señor? Hizo algo que también hizo ahora en el tiempo del fin. Entonces mostró la señal del Hijo del Hombre. ¿Ya? ¿Y cuál fue esa señal? Él estaba de espalda a la tienda donde estaba Sara. Ahí estaba Miguel, estaba Gabriel, estaba Abraham, estaba él. Y él le pregunta a Abraham y le dice, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él le dice, detrás tuyo, Señor, en la tienda. Y el Señor le dice, de cierto, en el tiempo de la vida vendré y Sara tendrá el hijo. Y Sara se ríe en la tienda. Escuchó eso y se rió en su corazón. Y ella dijo, ¿será cierto que tendré deleite con mi Señor ya siendo yo una mujer vieja? Ella tenía 90 años y Abraham 100. Entonces dijo eso y se rió, tuvo incredulidad. Pero la palabra, Dios estaba allí, ¿cierto? Y discernió el corazón de Sara. Y dijo eso, lo discernió, y dijo, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces, y ella negó y dijo, no me reí. Y él le dijo, sí, te has reído. Pero entonces le dijo a Abraham, de cierto, en el tiempo de la vida vendré y Sara, tu mujer, tendrá el hijo. Bueno, y ahí entonces viene otra parte que Abraham empieza a interceder, digamos, por Sodoma y por Gomorra. Usted sabe, si hubieran 50 justos. Bueno, pero eso es, esa señal del discernimiento de los corazones la presentó, Dios la mostró en Génesis 18 antes de quemar
al mundo gentil en ese tiempo. Y ahora, antes de la quemazón de este mundo, Dios manifestó la señal del Hijo del Hombre, el discernimiento, a través de un humilde profeta llamado William Branham, que noche tras noche, servicio tras servicio, en diferentes naciones de este mundo, el Espíritu de Dios venía y discernía. No era un hombre, era Dios usando a un hombre, Dios usando a ese varón, ese profeta, pero discerniendo los corazones y las intenciones del corazón. Ya termino diciendo, era Dios mismo, cierto, velado tras una piel, discerniendo los corazones de la gente, diciéndole, por ejemplo, me acuerdo muy bien de eso, su nombre es Eva, ¿ya? Su apellido es York y usted vive en tal y tal parte. Ahora, ¿quién sabe esas cosas? No las sabe un hombre ordinario, común, como usted y yo. No, eso lo sabe Dios y eso es lo que hizo Dios con Sara antes de quemar Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que Dios hizo, ¿cierto? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con la samaritana, con Pedro, etcétera, etcétera, cuando discernió sus corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de Dios de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra del Dios vivo. Y el Dios vivo velado en un profeta en el tiempo del fin, antes de quemar este mundo gentil, Él manifestó esa señal. Y para mí esa es la señal más grande que Dios nos dio, pero que solamente sería entendida por la esposa, por su novia, por la esposa, por la verdadera iglesia del Señor. Dios mío, que el Señor les bendiga. Y ha sido muy grato, hermano, este momento que se pasa tan rápido. Que el Señor Jesucristo les bendiga y hasta una muy próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Amén.